El lugar es perfecto, el tiempo acompaña. Estamos en enero 2017, en Dalvila, y nos hemos encontrado paseando por aquí por uno de los lugares favoritos de nuestra entrevistada de hoy. Lina Turbonet, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Yo estoy encantado de verte. Ya teníamos ganas, ¿eh? Porque aparte contigo hay que pedir número. Bueno. No, es verdad, oye. Ya sabes que no hay que pedir número, lo que pasa es que estoy... Pero es que es una responsabilidad ser una de las mejores violinistas del mundo. Bueno. Siempre me alabáis con eso. No, es verdad. Pero vayamos por partes. Bien, vamos a hablar con la Lina pequeña. Con la niña, con tu parte infantil, que me imagino que está muy presente también, ¿no? En ti. Siempre. Básico. Todo el tiempo. Básico. Muy bien. ¿Qué recuerdas de esa etapa tuya? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué recuerdas de ese momento? Mira, es muy curioso porque siempre me preguntan, ¿de dónde eres? ¿Eres de Ibiza o eres de Cartagena? Entonces siempre tengo que explicarlo para que nadie se ofenda. Yo nací en Cartagena porque mi padre era músico militar y allí trabajaba cuando yo nací. Pero mi familia entera, y mis apellidos lo delatan, son de Ibiza. Y como tal, pues de aquí me siento yo también. Todavía más porque creo que la sangre me tira mucho. Y cuando yo nací, cuando me crié en Cartagena, uno de los recuerdos más grandes que tengo, dos recuerdos muy grandes. Uno es que mi padre me enseñaba música de muy pequeña, me enseñaba a leer música antes que a leer textos, a leer letras. Y eso pues lo hacía además muy bien, mi padre era un gran profesor de solfeo, era muy duro, pero conmigo lo hizo como jugando. También era duro, luego después, más tarde, pero en ese momento era como jugando en la comida. Veía una cereza, esto que después es como una negra, y cuántas líneas tiene el pentagrama, y me ponía la mano y cosas así. Muy hábil. Súper hábil. Entonces es una cosa que yo desde que tengo uso de razón, la música está conmigo. Y en esa época yo todavía no tocaba el violín, porque el violín vino más tarde, pero lo que sí recuerdo es que me gustaba mucho bailar, porque mi hermana bailaba. Y yo me encerraba, creo que nadie me ha visto nunca, yo me encerraba con música y bailaba, me quitaba la luz y bailaba. Y son las dos cosas así los recuerdos más fuertes que tengo. Y otro recuerdo muy fuerte es cuando veníamos en verano a Ibiza, que eran esos veranos largos, de 3 meses. Y era como el paraíso, era como de repente un sitio mágico que hacíamos siempre pues nuestras excursiones al campo y a la playa. Y... ¿Estaríamos hablando de qué año más o menos? Bueno, ¿o qué de año? finales de los 70, principios de los 80. Una Ibiza idílica. Sí, totalmente. Habrás notado mucho el cambio, ¿verdad? Muchísimo, hombre, ten en cuenta que yo ya, tengo ya uso de razón en los 80 ya avanzados, entonces claro, veía cosas, mis hermanos son mayores y sí que veía cosas... que me chocaban mucho en ese momento y que ahora las recuerdo y digo, guau, tenía que ser impresionante. Yo ya, claro, viví ya más la de los 90. Ya. ¿Guardas algún recuerdo físico de aquella época? ¿Algún juguete, libros o algo? Muchos, seguramente, juguetes... Mira, ahora que es el Día de Reyes, hoy te puedo decir que es el Día de Reyes, me acuerdo de la noria que me regalaron los Reyes, que la sigo teniendo en mi habitación. Me dice, no, ya eres un poco mayor para tener eso. Pero esa noria de los barrillitas, esa la tengo todavía, es una maravilla. Y cosas que me hacía mi tío, de madera. Me gustaba mucho jugar con maderas porque tenía 3 tíos, uno de ellos mi padrino, con maderitas. Eran carpinteros, entonces cogía las maderitas y jugaba con ellas. Me gustaba mucho construir. Y había una cosa que me encantaba, yo jugaba mucho sola, porque era la niña pequeña. Y me encantaba coger cajas de zapatos y poner cuerdas con gomas.
y las afinaba a distintos tonos y ahí tocaba canciones. Entonces afinaba con tantas cuerdas como tonos tenía la canción. ¿Qué me estás y decía, mira, me he hecho contando? una guitarra, eso muy pequeña, muy pequeña. Y me decía, esta niña. Y O luego sea, que casi tenías esa trayectoria marcada por ti misma. Sí, sí, o sea, con cajas de, ya digo, cajas de zapatos y con gomas. Hacía, y si una canción tenía 3 tonos, pues menos mal, pues si tenía 50, me le ponía 50 gomas, las afinaba. Luego le robaba a mi hermano la guitarra y lo primero que toqué fue el Horizons de Genesis. Eso lo recuerdo muy bien, que mi hermano lo intentaba sacar a la guitarra y le faltaba una parte por sacar. Y cuando él se iba al colegio, yo era muy pequeña, le robaba la guitarra. Y entonces yo saqué la parte que él no podía sacar y ya se pilló un cabreo y luego me grabó, en fin. Un poquito trasto de pequeña, ¿no? Era muy buena, ¿eh? O sea, lo que me decían que no debía de hacerlo, no lo hacía. Era súper buena. ¿Continúas en esa línea o te has vuelto más transgresora ahora? Soy muy transgresora, pero es verdad que la parte de ser bien educada y todo eso me queda, pero tengo las dos vertientes. Ya. Sí que me salió luego la adolescencia un poco más, la parte... Ahí es donde iba yo. ¿Recuerdas esa adolescencia como un periodo traumático, como agradable, como divertido? No, traumático no, fue como, bueno, me imagino que como a todo el mundo, pues de repente reconoces un montón de cosas que no te habías planteado nunca antes. Fue cuando empecé con el violín, que yo empecé un poquito tarde con el violín, y claro, fue muy divertido. ¿A qué edad empiezas a tomar contacto con la música ya en serio? Bueno, ya te digo que la música estaba siempre en mí. Lo que pasa es que, bueno, empecé con el violín más tarde y cuando empecé no había profesor en la ciudad, en Cartagena, no había todavía profesor de violín, así es que tuve de verdad un profesor de violín casi con 13, 14 años, lo cual es un poquito tarde. Pero luego fue todo muy rápido porque fui a la orquesta de jóvenes y eso era muy divertido. Tocar el violín en una orquesta de jóvenes es lo más divertido del mundo. Y entonces ahí pues sí que es verdad que me desmadré un poco, pero era el primer contacto social también. Y la verdad es que me divirtió mucho y me hizo darme cuenta de que lo que quería era ser violinista. Ya. Y esa primera parejita, esa primera relación tuya con el otro sexo, ¿cómo la recuerdas de alguna manera? Yo me acuerdo que al principio decía, yo no... ¿Eras tímida o...? No, yo más que nada pasaba de todo. Yo tenía muy claro lo que quería hacer y como que me aburría mucho ese tema. Los chicos eran un rollo, ¿no? Era un poco, no, más que nada el tema no tenían pareja. música, no había cuerdas. Yo desde pequeña decía, no me pienso casar en la vida, y yo a mi bola, y a mí todo esto. Y luego, normal, o sea, quiero decir, lo normal. Ni más ni menos de lo normal, y además muy tranquilo. Ya. ¿Fue duro empezar con el mundo del violín? ¿Es un instrumento...? Es un instrumento... Claro, yo siempre he querido decir que todos los instrumentos son difíciles, que todos tienen sus dificultades, y lo sigo diciendo, pero desde que soy profe, y ya llevo 11 años siendo profesora de cátedra, ¿no? de universidad de violín, me doy cuenta de que no es... O sea, es verdad que es un instrumento muy exigente y que no es el único, pero requiere de todo tu ser. ¿Qué características crees tú que tiene que tener un buen violinista, una buena violinista? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo por ejemplo no elegí el violín y ahora me alegro de que el violín me eligiera a mí, porque me doy cuenta de que tengo muchas de esas propiedades que ahora como profe me doy cuenta que son buenas. Pues el violinista tiene que ser muy rápido y como ves, como yo hablo... Es lo suyo. No sé, sí. Tiene que ser muy rápido, tienes que tener cierta... ¿Cómo diría? No divismo, porque es verdad que hay muchos violinistas divos y es un poco pena, pero sí que cierta presencia, cierto ego, en el mejor sentido de la palabra, si es posible. Pero es un instrumento especial, ¿no?, dentro de la orquesta. Sí, es un instrumento rey, es un instrumento que tiene mucha importancia, tiene muchísimo repertorio y luego lo que tienes que ser es muy disciplinado para el violín. Y tener ciertos talentos, que yo también siempre he querido decir, no hace falta, todo se puede estudiar, pero es verdad, hace falta cierto talento. Rapidez, agilidad... mucho espíritu de trabajo, porque vas a tener que pasar muchas horas con el violín, o sea, aunque seas el mejor del mundo, todos pasan... Vengerov, que es uno de los grandes violinistas, pasaba 8 horas con 4 años con el violín. Es irremediable. Pero eso es un sacrificio tremendo para un niño, porque dejas de lado muchísimas cosas. Sí, y en ese sentido yo al principio me lamentaba de no haber empezado más joven, hasta que una vez conocí a un niño prodigio, que ya tenía mi edad, y me dijo, pero tú has tenido una infancia. Y ese día me di cuenta de que, bueno, que a lo mejor no era tan malo haber empezado más tarde y que hay ciertas cosas que las tengo muy bien, mientras que hay, ¿verdad?, niños que han perdido esa parte. Pero bueno, no todo el mundo. Claro. Ya. ¿Te arrepientes de alguna cosa que hayas tenido que dejar por...? ¿Por la música? No, de las que he dejado por la música no me arrepiento de ninguna, porque siempre ha sido muy meditado y siempre he tenido muy claro que era muy importante para mí y que yo creo que cuando uno está feliz hace feliz a los demás. El tema es cuando no estás feliz o no estás realizado
o al menos no estás en vías de realizarte, creo que es cuando no vas a hacer felices a los demás porque no vas a estar bien tú. Ya. Y siempre lo tengo muy claro. Lina, me has comentado que es el instrumento el que elige normalmente al instrumentista. En mi caso fue Ya. así. ¿Cuándo te das cuenta tú? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, pasa más o menos con 10, 11 años cuando mi padre me dice, oye, prueba con el violín. Y cuando empiezo, ya te digo, todavía sin profesor, pero fue un instrumento que enseguida me enganchó y sobre todo ya cuando tuve profesor y empecé en la orquesta, ahí fue cuando me di cuenta de que era lo que quería hacer. Y claro, como estas cosas, luego ya te haces mayor y puedes analizar el porqué, puedes analizar lo de tu personalidad, que va bien con el violín, etcétera, pero en ese momento es algo muy intuitivo. Ya. Es simplemente tú quieres hacer eso, es que lo tienes clarísimo. ¿Has coqueteado con otros instrumentos? No, no. Está bien así. Mejor no meneallo. Es que es demasiado. Bueno, ten en cuenta que yo como violinista toco violín barroco y violín romántico, que es son dos especialidades distintas y eso ya es raro. Y en mi caso, pues como en cualquier caso, lleva el doble de tiempo, así es que ya tengo bastante. Toco la viola, estudié 2 años de viola y tengo una viola d'amore ahora que quiero empezar a estudiar y que ya voy tocando un poquito. Pero en principio son todos instrumentos parecidos. Ya. Para los neófitos, ¿qué diferencias marcarías tú como principales entre ese barroco y ese más clásico? Para explicarlo así muy rápidamente, el barroco es una época un poco más loca, que no quiere decir que la otra no lo sea, ¿eh? O sea, Casi sobraban notas, ¿no? Sí, es una época muy de desparrame. Como dijo Mozart, no sobra ninguna ni falta ninguna. Exactamente. No, el barroco es una época que entronca. Además, ahora hay mucho boom del barroco, porque en este momento dicen que los filósofos incluso dicen que vivimos un neobarroco, ¿no? Hay un momento en el que pasan muchas cosas y hay mucha velocidad, y el barroco es un poco eso, es muy exuberante, es muy natural también. Contacta mucho con los sentimientos más naturales, no es nada impostado, es una cosa muy... que eso es lo que me gusta a mí mucho. Y es muy fantasioso también. No quiere decir que la música romántica no lo sea, porque también lo es. La música romántica es más una expresión del propio yo y de sentimientos todavía como más, un poco más complicados, digamos así, si piensas las novelas románticas. Es todo un poco más enrevesado, por así decir, y muy bonito también. Pero el romanticismo, que se expresa mucho, es una cosa que expresa más al propio yo, mientras que el barroco expresa más los sentimientos universales, la alegría, la tristeza, no sé, y la danza y esas cosas, está más entroncado con... Genial. Sí. El mundo de los instrumentos en general, a partir de los años 20, que la tecnología nos permite hacer ya unas locuras muchas veces casi sin fronteras, ha revolucionado también, los ha modificado. Hay violines eléctricos. Sí. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Los has chulada. tocado? Sí, yo, bueno, toqué uno, la primera vez que toqué uno le dije a mi amigo, mira, quítamelo de aquí que si no me dejo el otro. Es muy divertido, te da muchas posibilidades y se pueden hacer cosas chulísimas. Yo siempre pienso que si Bach hubiera vivido hoy en día hubiera escrito para guitarra eléctrica. Algo hubiera hecho, seguro, o para ondas Marte, ¿no? Todo lo que sea. Obviamente, es muy chulo y te permite muchos recursos. Y luego hay una cosa de los instrumentos eléctricos que son un poquito menos, no digo difíciles de tocar, pero menos precisos, o sea, te disimulan un poco más. Entonces da mucho gusto al que está siempre luchando con esos instrumentos antiguos que todo sale mucho más fácil. Eso se humaniza más porque el ser humano no es cuadriculado como la música, que es matemática, ¿no? No, aunque a veces nos lo exigen a los músicos, pero... Claro. ¿Cuál ha sido ese momento complicado encima de un escenario que has dicho, y ahora cómo salgo yo de aquí? ¿Qué pasa? Encima de un escenario... Bueno, sí, me acuerdo de una vez, pero esa fue muy cómica. Una vez que el director del grupo con el que yo estaba tocando empezó a gritar y a decir, ¿pero qué estáis haciendo con la radio y tal? Y yo ponía el pelo así todo el rato para que no se me reconociera. Pero bueno, fue una vez que se le fue a alguien la pinza un poco. No, pero momentos complicados sí que los vives bueno, como cualquier artista, como cualquier persona. Hay momentos en los que dices, madre mía, esto... Ya. Pero en el violín pasa, por ejemplo, como con la guitarra o con los chelos, que muchas veces ya se me ha ido la palabra. El arco. Se va pelando, se va rompiendo claro, y tal. Y una cerda sale, claro. Y una cuerda, y cuerdas se me han roto muchas veces en el ¿Y qué escenario. pasa La última entonces? vez fue ¿Te hace quedas poco. sin una cuerda? Pero el otro día fue genial, porque esto me pasó hace poco, pues, final de una obra, además, ¡pim, pam! Y le di un pichicato, que es con el dedo, y ¡pum!, la cuerda. Entonces, en ese caso, no fue mal porque era la última nota de la obra, entonces fue como muy Paganini, ¿sabes? A la gente le encanta esto. Yo no lo hice aposta, porque no quiere romper una cuerda. Pero una vez era gracioso porque un amigo mío estaba en el público y me pasó en mitad de la obra, entonces, bueno, pues en esos casos, puede pasar, te vas, dices un momentito, te vas, cambias la cuerda y sales otra vez. Y este amigo mío escuchó en el público a alguien que decía,
a ver si ahora sabrá cambiar la cuerda o no. Y él decía, creo que sí. Oye, ¿el instrumentista también conoce a fondo el instrumento? Sí. ¿O debe conocerlo? Sí, sí, sí. Y además los violines son una cosa muy complicada y muy elaborada, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tienen, Lina, los Stradivarius que no tengan otros? La pregunta del millón. Pues no sé si solo los Stradivarius, pero hay ciertos instrumentos, y sobre todo los antiguos, que tienen un pozo que es como el de los buenos vinos. Hay instrumentos modernos que los igualan en muchos aspectos, sonoros y acústicos, y hay preferencias. Hay quien dice que hay violines hoy en día que suenan igual de bien que los Stradivarius y hay gente que dice que no. Yo menos que el Stradivarius, mi favorito es el Guarnerius del Gesù, y tienen un color de sonido inigualable. A mí me gustan mucho los instrumentos antiguos, lo reconozco, que tienen ahí algo que el otro no te da. Pero si me lo pudiera permitir, ¿no? Estamos hablando de precios sobre... 17 millones creo que se están pagando ahora mismo. Han subido una barbaridad. Es la mejor inversión, quien quiera hacer una inversión, que la haga en violines. Comprar instrumentos musicales. Con lo cual, violines del 1700 italianos. Con lo cual a los pobres músicos nos está quitando la posibilidad de tener buenos instrumentos, porque yo recuerdo, por ejemplo, un gran músico, no digo el nombre, porque tenía un Stradivarius que se compró por 2 millones de pesetas hace 20, 25 años. Eso hoy en día es imposible. Claro. Se nos ha quitado. No hay a la venta. Sí, hay, pero págalos. Ya. Hay mucha especulación, sobre todo en Asia. También hay mercado negro de... Total, hay unas mafias. Encontrar violín es muy difícil, aunque no tengas ese presupuesto y tengas uno normal, incluso a veces muy elevado, pero normal, porque imagínate, ¿no? Las mafias son increíbles y te intentan engañar y te intentan vender cosas que no son por lo que sí son y bueno, en fin. Pero al final siempre llegamos al factor humano. Y yo siempre he dicho que yo, si cojo la raqueta de Rafael Nadal, no voy a saber jugar al tenis. Si cojo tu violín, no voy a saber tocar. Exactamente. Al final eres tú la Sí. que defines, ¿no? Yo digo el mismo ejemplo con, yo qué sé, con el coche de Alonso, ¿no? Yo con su coche no gano la carrera, él con el mío tampoco. Tú tienes que saber tocar muy bien porque no vas a hacer sonar bien un instrumento si no tocas bien. Pero un buen instrumento, por supuesto, te ayuda mucho Ya. a que la cosa vaya mejor. Desde un tiempo a esta parte se está valorando el tema de la música en los colegios. Yo defiendo la tesis de que como antes empiece el niño o la niña a tomar contacto con la música, mucho mejor. ¿Qué opinas de este tema tú? Totalmente, además la música es algo que nos hace, sí, está demostrado científicamente, yo creo que esto ya lo habíamos hablado tú y yo incluso, está demostrado científicamente que los niños que aprenden música desarrollan mucho más su inteligencia, o sea, tú vienes inteligente pero te haces más porque empiezas a conectar un montón de cosas, te desarrolla la emocionalidad, te desarrolla el contacto con otras personas porque vas a hacer música de cámara y a tocar con otros niños o otras personas, te desarrolla un montón de cosas. Si la música estuviera más presente, no seríamos más hippies, sino que seríamos mucho más efectivos en los negocios. O sea, lo digo porque ese es el argumento que algunos solo El capitalismo, entienden, ¿no? sí. Pero es que además todos estaríamos mucho mejor porque es algo que te beneficia en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente, psíquicamente, mentalmente, es todo, es un ejercicio físico, es un contacto con tu cuerpo. O sea, son innumerables virtudes, que no quiere decir que todo el mundo tenga que ser músico profesional, pero que la música es algo positivo para todo el mundo y que es un momento de ti mismo. O sea, es que ayuda en todos los aspectos. La música en algunos lugares, creo que es en algunos países, creo que es en Suiza, que es un derecho nacional, ¿no? Creo que es en Suiza, habría que mirarlo. Pero es que tendría que ser es un derecho y algo que todo el mundo tiene que recibir. Y nosotros somos música. Totalmente, estamos hechos de música y nos hace bien. Y además hay muchos tipos de músicas, que no tiene que ser la música clásica, el jazz, el pop, Todas las músicas, todos los estilos tienen sus acólitos, la gente que le gusta y tal, y merecen respeto. Lo que pasa es que muchas veces parece que la música se degrada cuando circula por algunos caminos, ¿no? Sí, pero precisamente seguramente por eso. A ver, para gustos los colores y seguramente que la música clásica siempre va a ser cosa de minorías, eso seguro. Pero independientemente de eso, si tú educas a la gente en la música, cuando escuchan, van a escuchar de una manera más atenta y van a escuchar de una manera más selectiva, con lo cual seguramente no se van a quedar con la primera canción bien, puede haber una canción con ritmo y pegadita, etcétera, pero van a estar más atentos a la música con calidad. Pero si no les educas, es como si no aprendes a escribir y a leer, te van a engañar cuando te den el cambio de la compra, pues es exactamente igual. Claro. Y es un derecho. Lina, ¿has probado en grabar dentro de otros estilos musicales que no sea estrictamente clásico? Grabar no, pero sí he tocado en otros estilos y me ha enriquecido mucho. Me ha enseñado mucho de la música.
¿En cuántas formaciones estás ahora actualmente? Sí, Ahora en si menos, se pueden enumerar. ahora en menos, porque ahora estoy empezando a hacer más mis propias cosas y digamos que tanto yo como solista como Música Alquémica, que es mi grupo, ya me están ocupando, por suerte, la mayoría del tiempo. Creo que si pienso en el año que viene ya es casi un 100%, un 95% del tiempo. Pero he tocado muchos grupos y me he formado, he tenido la suerte de que cuando terminé los estudios empezar a formarme con las mejores orquestas y con los mejores directores, entonces eso fue como entrenamiento pagado. Ya. Pero ahora sí que tengo mucho más lo mío. Claro, y es bueno el salir, el conocer, el probar, el no hacer ascos muchas veces a cosas, ¿no? Sí, yo porque creo todo enriquece. que ser flexible, yo tengo esa cosa mía que soy muy flexible, me gusta mucho probar cosas distintas y a veces, pues claro, también eso es salir de la zona de confort, como se dice hoy en día, y el riesgo. Pero siempre me ha gustado probar cosas y bueno, si no salen bien, pues vuelves. ¿Y tu vida personal dónde queda con todo esto? Bueno, mi vida personal queda en que es muy importante y en que hay que dedicarle también todo el tiempo que merece. Piensa que soy una persona que viaja mucho y que cuando está en casa también tiene que hacer muchas cosas y estudiar mucho y organizar muchas cosas, pero siempre dejo un rato para la familia y para mis seres queridos porque, bueno, es que sin ellos no soy yo nadie tampoco. ¿Planes de futuro? Bueno, proyectos que voy a hacer, por ejemplo, este año voy a ir a Japón, voy a ir a Israel, voy a ir a China y voy a seguir tocando por España y por Europa. Y los proyectos de futuro, voy a sacar 2 discos este año, uno muy próximamente que ya está grabado y el otro lo vamos a grabar en verano, seguramente a finales de verano saldrá. ¿Grabas con Deutsche Grammophon? No, todavía no, pero tampoco... ¿Ya que esperan? Tampoco lo necesito, porque ahora los sellos, estamos un poco en plan hipster. Me encantaría grabar con Deutsche Grammophon y estoy muy abierta a hacerlo, pero... Por su trayectoria, me imagino, sí, ¿no? Sí, pero es como todo. Ahora, hoy en día, creo que hay también otros sellos que están muy interesados en hacer cosas importantes, obviamente. La música clásica, el disco, el CD, el soporte que sea, ¿vende? ¿La gente compra? Todavía se compran discos y, claro, hay muchos otros soportes y está muy bien. A mí me parece muy bien que la música se democratice, que no me diga mi productor que dirá que quiero que compre. Pero los discos se siguen vendiendo y hay mucha gente que los sigue coleccionando. Y creo que lo importante es ofrecer un producto bonito. El último disco que yo hice, pues hicimos un libreto con fotografías que yo misma hice y con explicaciones de la música y eso a la gente le gusta tenerlo. Entonces también nos tenemos que esforzar un poquito más. El formato musical no va a desaparecer nunca. El disco puede ir cambiando, puede que se venda mucho, se vende mucho menos que antes, pero se escucha más música que nunca. Ya. Y eso es lo bueno. Estamos ahora mismo en el Mirador de aquí de Dalvila. ¿Por qué has elegido este lugar para venir a grabar? Porque si me dices un sitio del mundo te voy a decir este. Vivo aquí al lado, la casa de la familia está aquí al lado y yo en este mismo sitio he venido muchísimas veces con mi libro, muchísimas tardes, y aquí he leído la mitad de la literatura que he leído, bueno, una cuarta parte la he leído en este lugar. Y siempre vengo, siempre que estoy en Ibiza vengo. Aunque sea 20 minutos subo corriendo y bajo, aunque sea un momento. El principio de año cuando puedo lo paso aquí también. Me vine el otro día a ver salir el sol desde aquí. Y es un lugar maravilloso. Aquí hemos estrenado 2 veces música de Vivaldi, aquí al lado, imagínate. La iglesia de Santo Domingo. Qué cosa más importante, la comunión la hice aquí, me he casado aquí. O sea, todo. Es muy importante para mí este sitio. ¿Qué te da Ibiza? Me da muchísimo, porque no me puedo imaginar mi vida sin Ibiza. No me puedo imaginar nada de lo que hago sin relacionarlo con esto. Y con este lugar en concreto, por ejemplo, es muy bueno, pero también el campo, las higueras, las casas tan bonitas que hay, no sé, muchos sitios. La naturaleza de Ibiza y el espíritu que hay en Ibiza y luego seguramente mis raíces, que muy claramente las siento aquí. Y ese algo que nadie sabe describir muy bien de Ibiza, que a veces también nos enfada, que, jolín, porque aquí las cosas no se hacen a nivel cultural, por ejemplo, siempre creo que nos esforzamos todos mucho en hacer cosas y ahí pasan cosas, pero siempre es un esfuerzo importante, ¿no? Y hay mucha gente que lucha por eso. Si Lina Turbonet fuera consellera de Cultura, ¿qué haría? ¿Qué crees que falta? Mira, yo he propuesto varias veces ya algo que, bueno, hasta ahora no se ha hecho, pero lo seguiré proponiendo. Que, por ejemplo, a nivel musical, que es en lo que yo me muevo, yo propondría empezar a hacer aquí todos los meses conciertos, trayendo a gente de fuera y con gente de dentro para unir esas dos cosas. Yo tengo la suerte de conocer a gente de fuera y digo, utilizadme, os traigo a gente guay, que de hecho lo he hecho muchas veces y luego con mucho gusto. Mezclarla con gente de aquí, hacer proyectos que venga gente de fuera, con gente de aquí.
que siempre se hagan 2 o 3 conciertos por toda la isla cada mes y que nosotros iríamos a las escuelas a hacer concierto pedagógico explicándole a todo el mundo. Los ensayos generales son abiertos a todo el que quiera. Al principio vendían 3. Al medio año a lo mejor venían 40, pero en un año la gente lo empezaría a demandar y en 2 años habríamos creado algo de lo que ya no se puede prescindir. Yo lo dejaría pronto, en cuanto se cree esa dinámica yo me voy de escena, o sea, que me utilicen para que se cree algo aquí. Yo lo haría con muchísimo gusto. Es lo que más me gustaría hacer aquí a nivel musical, porque me doy cuenta, el otro día tocamos aquí, fue el día que más ha llovido en los últimos años. La iglesia estaba bastante llena. Yo no sé cómo hicieron que ella subiera de Alvila, cuesta en Ibiza. Y vinieron. Y yo veo que la gente lo agradece y que la gente lo pide. Y solo hay que ofrecerlo. Y creo, eso sí, creo mucho en la calidad de las cosas. Calidad la hay en Ibiza y calidad se puede traer. Y se pueden juntar. Y nos vamos a beneficiar todos. Los músicos de Ibiza estaremos tocando con gente genial. La gente genial vendrá a tocar aquí. Los chicos empezarán a ver algo y en una escuela, con que haya 1 o 2 que digan ¡guau! Ya tenemos 2 más para la música. Y seguro que no van a ser solo 2. Ya. Y nosotros vamos, Mahoma va la montaña va a Mahoma. Y se puede solventar el problema de muchos músicos. Yo antes, cuando tú hablabas del potencial que genera la música, que crea interconexiones neuronales, que a los niños les ayuda mucho, pensaba en mi hijo y doy fe de ello. Hay que enseñar, hay que potenciar de alguna manera, hay que enseñar a la gente a apreciar la música, ¿o es algo intrínseco? Bueno, esta también es una pregunta muy buena, porque obviamente siempre va a haber gente que de cero tenga ciertas inquietudes, obviamente, y de cero tenga ciertas sensibilidades. Pero es como los músculos, todo se entrena y todo se desarrolla. Yo puedo ser una persona sensible, pero si encima me lo están dando, como me están dando las matemáticas o cualquier otra cosa, seguramente lo desarrollaré más. Entonces, por eso decía, es que creo que es un derecho, porque hay mucha gente que si no se le abre esa puerta o esa ventana, nunca va a saber que está ahí. Y ya digo, no es solo para tocar un instrumento, dedicarte a la música, es para el bien de todo el ser humano, en todo su conjunto. ¿Y hacen falta más argentas, más maestro argenta en la 2 que potenciaba el conciertazo con niños bien. Eso siempre viene bien y hay muchas maneras de hacer eso, no solamente de esa manera, hay muchas maneras de hacerlo. Prueba de ello es que yo, por ejemplo, en mi grupo me gusta mucho trabajar con otras artes y a veces se dice, bueno, hay que hacer fusión y hay que mezclar cosas y a veces no hace falta ni siquiera hacer fusión, solamente presentar las cosas de una manera distinta. A veces, todas esas iniciativas son muy buenas. Y a su vez también a veces pensamos que el público es tonto y que hay que explicárselo todo. Y el público no es tonto, el público sabe muy bien elegir y escuchar también. Y lo que te digo, si las cosas son de calidad y están bien hechas, porque la música se puede hacer de muchas maneras y hacerla de calidad a lo mejor, en principio igual no te das cuenta cuál es la diferencia, pero tú sientes la diferencia, tú la oyes. Hay algo que te engancha o no te engancha, como con todo. Cuando esas cosas, repito, son de calidad, siempre hay gente que se engancha a ello y siempre hay gente que lo reconoce. Entonces, acercar la música al público, por supuesto, pero tampoco tratarle como si fuera tonto y darle la música a la boquita. También simplemente darle la oportunidad de que está ahí y que le das publicidad y la gente lo sabe y viene. De no haberte dedicado a la música, ¿qué crees que estarías haciendo? Uy, ¿sabes que hay muchas cosas que me gustan? Muchas, 1000 vidas pediría. Desde astronomía a la danza, que me hubiera gustado continuarla, cualquier cosa que tuviera que ver con la literatura, el teatro siempre me ha gustado mucho. Hombre, las artes escénicas me gustan mucho, pero hay muchas cosas. La filosofía me gustaría tener tiempo para estudiarla. Muchas cosas, muchas y muy distintas. ¿Crees que los extraterrestres conocen la música? Los extraterrestres, yo es que estoy deseando, yo voy a Esvedra y todo el mundo me dice que hay extraterrestres y que los han visto y yo estoy deseando verlos. Pues ya somos y yo dos. No los veo. Ya somos 2. Pero de verdad, yo quiero verlos. Yo quiero verlos también. Yo no niego que estén y hacerles ahí. Una entrevista y que me cuenten. Eso molaría. Claro. ¿Y cuál era la pregunta? Si piensas que son musicales, seguro. Sí, yo creo que la música, claro, la teoría de cuerdas, esa vibración cósmica, ¿no? A ver, ahí entroncas con una de las cosas que a mí más me gusta, que es el tema de la vibración. Yo creo que todo es vibración y en ese sentido todo es sonido. Y algunos dicen que la Biblia, bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero yo digo lo que he oído, porque luego me vendrá un experto y me dirá que no, pero eso de que el principio fue verbo,
según dicen algunos, el principio fue sonido, que la traducción sería sonido, y es vibración, con lo cual el principio es vibración, claro. De hecho, La música yo creo que si se nos damos por mete, bueno el ¿eh? Big Bang, es una Expansión, vibración cósmica sí, brutal, sí. con sonido, Sí, sí, más o no. menos agradable, pero A ver, los antiguos, en la época que a mí tanto me gusta, bueno, de todo, por eso mi grupo se llama Música Alquímica, ¿no? Todos esos años de final del medioevo, principio del Renacimiento barroco, hablaban muchos de que le asignaban incluso a cada planeta un tono. Entonces estaba el do, re, mi, fa. Curioso que cada uno le asignaba un tono distinto, pero bueno, ahí estaban. Ellos hablaban de la música de las estrellas y hay muchísimos libros a la música celestial, ¿no? Incluso Pitágoras decía que había un sonido constante que ni lo oímos, porque como es constante ya se nos ha metido y ni siquiera lo oímos. Pero es que hoy en día la NASA, y tú te puedes meter, o sea, puedes escuchar cómo suena efectivamente el universo porque es vibración. Entonces, tan lejos de la verdad no estaban. Lo que pasa es que cada uno, pues con sus medios, como podía. Pero que todo es vibración y que el sonido, todo lo que te he dicho de la música, de para qué es bueno, lo tengo clarísimo. Pero que encima nos debe hacer bien molecularmente, yo también lo tengo clarísimo. ¿sabes que en Esvedra hay un micrófono subacuático ¿Ah, sí? para recoger el sonido del agua? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde se escucha Hay eso? varios en una página de internet, que no recuerdo el Pues yo nombre, quiero escuchar. pero hay varios en todo el mundo para escuchar el interior del océano. ¿Y tú lo has escuchado? Yo lo he escuchado. ¿Y cómo es? Es... lo llena todo. Qué bonito. Qué Lo llena bonito. todo. Claro, no, es que además en estos temas es muy fácil ponerse esotérico. Ya. Y ¿sabes qué me pasa Y a mí? divagar. Sí, ¿sabes qué me pasa a mí en el barroco, que tanto me ocupa a mí? La astronomía y la astrología eran una misma cosa. Y no es que yo pienso ahora que la bruja Lola, que la astrología, bueno, en fin. Pero hay ciertas cosas que son arquetipos, pues los arquetipos, yo qué sé, el que es saturniano, el que es jupiteriano, etcétera. Bueno, podríamos hablar de esto mucho. Pero la relación de estas cosas musicales y de vibraciones, cuando realmente las miras científicamente, hay quien lo coge muy esotéricamente, pero si las coges científicamente creo que hay mucho que investigar y creo que hay gente que lo está investigando y que no hace simplemente de esto un rollo así un poco raro, como por ejemplo la corriente que hay ahora de que todo tiene que ser a 4,32 hercios, que bueno, me disculpen, pero yo ya he intentado hablar con algunos y, en fin, Sí, no porque está se basado... intentó cambiar la afinación del la, ¿no? Era Sí, una pero, cosa... pero eso está poco documentado. Desgraciadamente creo que sí que es una de esas cosas que está un poco esoterizada, con todo el respeto, pero por mis conocimientos de esto no va muy lejos. Pero por eso digo, siempre hay el peligro de que estas cosas enseguida se vayan un poco de madre, son como una cometa que enseguida se escapa, ¿no? Pero que realmente hay muchas cosas que nos benefician y que aún no sabemos decirle, que luego se pone la universidad americana a investigar y que el que ha escuchado a Bach se ha puesto bueno antes que el que no ha escuchado a Bach. Y todas estas cosas, yo me las creo, realmente lo creo. Hay musicoterapia, pero creo que hay algo más atrás, creo que hay algo celular nuestro que resuena con la música y que la hace estar mejor, estoy segura. Lina, ¿Dios sabe tocar el violín? ¿Quién? Dios. ¿Sabe tocar el violín? Hombre, si yo fuera Dios no tocaría el violín, porque ¿para qué? En tronco otra vez, luego te pasaré alguna fotografía que puedes poner si quieres con esto, porque es una pregunta muy bonita. Si todo es vibración, el violín no sé, pero la cuerda seguro. Ya. Seguro. ¿Cómo te ves en 10 años? Bueno, espero verme viva y feliz. Mira, no sé, yo siempre veo que cada vez van pasando más milagritos, ¿no? La vida pasa muchas cosas que son difíciles de llevar, pero también pasan muchas cosas positivas y yo soy muy positiva. Si pudiera seguir con lo que estoy haciendo, yo, virgencita, que me quede como estoy. Y si la ascensión puede seguir así, entonces ya, virgencita, muchísimas gracias, ¿no? Ya. Cada vez va la cosa mejor, cada vez puedo hacer más las cosas que me gustan. Siempre he hecho las cosas que me gustan, pero cada vez voy, por así decirlo, haciendo más mis propios proyectos, mis propios sueños, que muchas veces tienen mucho que ver con todo lo que estábamos hablando ahora, de una manera más o menos directa. Me gusta mucho seguir investigando y leyendo sobre las cosas que me gustan, entroncarlas con la música, y tengo la gran suerte de estar ya con el grupo que ya funciona, con los discos que están teniendo muy buenas críticas. Así es que si pudiera seguir grabando, tocando por el mundo y llevando mi manera de hacer las cosas, que es un poco especial, un poco distinta de lo normal, si pudiera seguir con eso, yo muy feliz. Feliz. Muy ¿Qué prefieres, feliz. una calle o una plaza con tu nombre?
Lo digo por ir agilizando pues, ya los trámites. Una inscripcioncita justo aquí. Una carita aquí que dijera, Aquí se pasó estaba, horas Lina Turbonet. Aquí se ha pasado Sí. muchas horas Ya. Lina Turbonet. Sí. Ya. Sí. Pues si quieres comentarnos alguna otra cosa que te parezca interesante. Pues que me parece muy bien iniciativas como la tuya, que me parece muy bonito lo que haces, que siempre me ha gustado mucho charlar contigo, pero que lo que haces es un granito más, que no solo un granito de arena en todo esto que estamos intentando todos, cada uno con lo nuestro, y que mola mucho y que sigas mucho. Pues muchísimas gracias. Y que feliz año. Lina, salud y vida. Salud y vida, exactamente. Muchas gracias.